En la actualidad, la evolución como una propiedad inherente a los seres vivos ya no es materia de debate entre los científicos. Sin embargo, los mecanismos que explican la transformación y diversificación de las especies se hallan todavía bajo intensa investigación. Asimismo, los partidarios del llamado diseño inteligente discrepan en varios puntos referentes a la teoría de la evolución de Darwin. Pero ¿cuáles son las teorías que explicarían el origen de la vida en nuestro planeta? ¿Qué es el diseño inteligente? ¿Cómo explica el Génesis el origen del hombre? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Quim Den Salat, escritor. Quim, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Al doctor Daniel Turbón, catedrático de Antropología Física de la Universidad de Barcelona y profesor del Departamento de Biología Animal en la Universidad de Barcelona. Doctor Turbón, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Y al doctor Miguel Ramón Fuentes, sacerdote, licenciado en Bioquímica por la Universidad de Barcelona y en Filosofía por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y profesor de la Filosofía de la Naturaleza de la Universidad Ramón Llull. Doctor Miguel Ramón Fuentes, padre, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Da gusto tener hoy al clero con nosotros, ¿no? Y además para defender la postura de Darwin o defender la postura de la evolución de las especies desde otro plano, desde el punto de vista espiritual. Defender la postura desde el método que cada disciplina usa para analizar los datos. El método que usó Darwin es un método muy concreto, el de la observación científica y la comprobación, y eso no entra en contradicción con un discurso religioso sobre el origen y el destino del universo. O sea que igualmente Adán y Eva vendrían del mono. Bueno, Adán y Eva nos han sido transmitidos a través de un relato que no tiene la pretensión de ser un texto de ciencias naturales. Transmite una verdad sobre el hombre, su origen y quién es, pero no tiene la pretensión de darnos los detalles biológicos que podrían, digamos de alguna manera, trazar el hilo desde Adán y Eva hasta nosotros. ¿Cuáles son hoy las diferentes teorías, tanto religiosas, científicas o alternativas, que explicarían el origen de la vida en nuestro planeta? Doctor Turbón, por ejemplo. Bueno, yo soy un científico y como científico mi trabajo es aplicar el método científico. Lo que quiero dejar claro es que hay diversas maneras de conocer la realidad y una de ellas, que se viene desarrollando mucho desde hace 8 siglos en Europa, es la científica. Pero no deberíamos tomar el todo por la parte, sino que el método científico pues proporciona unos conocimientos que permiten conocer la realidad próxima muy sólidamente, pero que es muy reduccionista, deja muchas preguntas sin resolver y hay amplias materias de la actividad humana que no pertenecen al mundo de la experimentación, de la repetición y de la comprobación de hipótesis. Por tanto, creo que es un error grave de formación que una persona diga, pues mire, lo que dice la ciencia, todo es absolutamente verdad en contra de cualquier otra cosa, y yo de esperar ciegamente lo que diga la ciencia, aunque no lo sepa, pues porque va contra el propio método científico. Lo podríamos resumir en una frase y acabo, que es la ciencia experimental, no la ciencia en general. La ciencia avanza venciendo errores, no estableciendo verdades. ¿Qué significa esto? Pues que lo que sabe la ciencia hoy no es lo que sabrá mañana ni dentro de un año. Por tanto, el científico sabe que ha vencido un error, pero que mañana le puede aparecer una nueva realidad que modificará su posición de hoy. Pero, doctor Turbón, en base a esas creencias que hoy la ciencia dice, no, la ciencia aconseja, explica y elabora propuestas que a lo mejor fueron identificadas hace décadas atrás y que ahora se dan cuenta que aquello hay que cambiar. Va modificándose, pero es que bajo esa hipótesis se ha quemado a gente. La ciencia de hace un siglo y medio atrás era una ciencia muy absolutista, casi me atrevería yo a decir, ¿no? Todas las épocas han habido y habrá en el futuro, lamentablemente, personas que se equivocan gravemente, que pueden abusar del poder que tienen. Siempre hay graves equivocaciones. Hay científicos que son reduccionistas, me explico, que reducen toda la mínima expresión para no llevar más apuro en un diálogo, en un discurso, cuando se encuentran con alguien que les lleva a la contraria, que es el antagónico. Sí, pero eso depende de las personalidades. Hay personas que son muy dominantes, que son autoritarias. Por ejemplo, un Ernst Haeckel era así. Y hay personas que son sabios humildes. Por ejemplo, un Charles Darwin era así. O sea que podríamos decir que tenemos, padre Fuentes, doctor Fuentes, una alternativa que sería el creacionismo, el pensar que de alguna manera hay una creación divina y un postulado divino ahí detrás. Estaría la teoría de la evolución de Darwin, el origen de las especies, una selección natural de las especies, ¿no? Y yo casi me atrevería a decir que habría un tercer punto, un diseño inteligente. ¿Estaríais de acuerdo, doctor Fuentes? Es verdad que hay autores que identifican la postura del diseño inteligente con el creacionismo. O sea, en algunos autores esta postura está identificada. Yo creo que el diseño inteligente va por un lado, entonces podríamos interpretar el creacionismo como la doctrina religiosa del cristianismo que propone que el universo fue creado por Dios en un acto de la nada. Con ese tipo de creacionismo yo estaría de acuerdo. Y la teoría de la evolución de Darwin
es una modalidad que tiene la ciencia a través de los datos acumulados del método científico que permite explicar el cómo se ha ido realizando todas esas etapas en el desarrollo del universo desde el Big Bang hasta nuestros días. Por tanto, la creación como idea teológica no está en contradicción con el modo evolutivo que la naturaleza ha seguido hasta llegar a nuestros días. Kim, si yo a ti te pregunto para ti exactamente el diseño inteligente qué es, ¿qué me dirías? No, yo te voy a contestar a la pregunta que tú habías formulado antes. O sea, ¿cuántas posibilidades matemáticas hay para explicar cómo hemos llegado hasta aquí? Pues evidentemente una es la evolución. Y el evolucionismo se puede subdividir en dos clases. El evolucionismo materialista y un evolucionismo teísta que cree que aparte de que ha habido una evolución humana, hay un Dios que la ha impulsado. Luego están los del diseño inteligente, que estos dicen no se casan con ninguna religión, los sistemas moleculares son demasiado complejos y aquí tiene que haber alguien que los ha diseñado, lo que dicen ellos. Y luego se olvida que hay otra posibilidad, que fue precisamente Francis Crick, el codescubridor del ADN, que postuló lo que se llamaba la panspermia dirigida. Como él, como biólogo molecular que era, se dio cuenta de que desde el punto de vista del evolucionismo y la selección natural era muy complicado que aquella se hubiera formado del azar y del caos, propuso que había esporas que alguien había fabricado en algún planeta lejano y que estaban sembrando de vida el universo. A este señor le dieron el premio Nobel. Yo es una posibilidad que sinceramente no me la creo, pero está ahí. Desde el punto de vista matemático es una posibilidad más. ¿Me estás hablando de extraterrestres? Sí, no yo, Francis Crick, codescubridor del ADN. Y su teoría que él propuso, la panspermia dirigida. Yo no sé si el resto de invitados, el doctor Turbón como el doctor Fuentes, padre, ¿estáis de acuerdo con esa explicación matemática que argumenta Kim Densalat y que viene de Francis Crick? Yo no la encuentro de recibo, en primer lugar porque no es matemática. Cuando hablamos, tengo que distinguir el significado de los términos. También, acotando a parte de lo que ha dicho Miquel antes, no es lo mismo evolucionismo-creacionismo que evolución y creación. Evolucionismo es un término filosófico, es una interpretación. Creacionismo lo mismo. Yo no sé filosofía, pero sí sé evolución. Entonces yo hablo de creación o de evolución, no de la posición-ismo, que es una interpretación y por tanto es una especulación, no es el hecho en sí. Lo que hace Francis Crick aquí es una interpretación y por tanto pertenece al mundo de las interpretaciones, pero no al mundo de los hechos probados. Mira, si esto no lo emprendiéramos, el avance de la medicina no habría existido. Hay que intentarlo todo. Yo os podría hablar de cómo era la Tierra cuando era un magma incandescente. Tú empiezas a datar cronométricamente las rocas más antiguas de la Tierra y los meteoritos o las rocas de la Luna. Te salen aproximadamente 4.400 millones de años. No hay rastros de vida, pero no hay rastros de vida porque no había capa de ozono en la Tierra, que era un magma. No se había formado un colchón. Los rayos ultravioletas de onda corta arrasaban cualquier forma de vida que se pudiera formar tal como la conocemos y por eso no había vida. Podría haber habido vida, pero no se ha conservado porque estaba desprotegida. Yo no excluyo en mi razonamiento que pudiera haber vida anterior. Por tanto, Francis Crick tiene razón, pero no lo puedo probar. Entonces yo me quedo en mi terreno científico diciendo es posible, pero no es probable o no puedo probar. Y yo no estoy faltando al método científico. En este recorrido, padre Fuentes, además de poder contestar a esta pregunta, ¿se ha dado al método científico alguna autoridad sin tener pruebas notables de éxito, de un contraste, de saber verdaderamente que aquello era real? Lo digo porque, bueno, estamos hablando de una persona que ha sido premio Nobel, pero que a lo mejor simplemente por ser premio Nobel de algo diferente, las interpretaciones se llevan al grado superior. Pero el premio Nobel no se lo dan por la interpretación, se lo dan porque aporta un conocimiento experimental de la molécula de ADN. Pero eso le da quizás un valor añadido quizás a este señor, ¿verdad? Como para que la gente se crea que lo que interprete aquello va a cátedra, ¿no? Digo yo. Ciertamente, hay que tener en cuenta que el método científico parte inicialmente de una hipótesis. Ahí entra también mucho la sociedad en la que el científico vive, ¿no? Thomas Kuhn, por ejemplo, en la historia de las revoluciones científicas, habla precisamente de cómo cada ambiente cultural de alguna manera condiciona la visión del mundo que tiene cada científico para formular teorías con ciertas categorías científicas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que cuando uno quiere dar una explicación de un hecho, lo primero que hace es formular una hipótesis. Después, cuando acumula evidencias que corroboran esa hipótesis, esta pasa a ser una teoría
más o menos sólidamente probada, que es aquí donde está la teoría de la evolución. Y después, cuando los hechos son incontestables, pues llega a ser una ley, como la ley de la gravitación universal. Por tanto, es verdad que cada conocimiento científico tiene unos estratos de certeza, de corroboración experimental, que requieren su tiempo para que vayan alcanzando una solidez epistemológica cada vez mayor. Es curioso porque si antes hablábamos de Darwin, teoría de la evolución, selección natural, 1996 se publicó La caja negra de Darwin, que habla de ese diseño inteligente. ¿Qué decía esa caja negra? ¿Qué decía esa publicación? Cuando Darwin formuló su teoría, por ejemplo, no se tenía ni idea de lo que era una célula. Y entonces, cantidad de cosas que desconocían las metían en lo que llamaban la caja negra de Darwin. Entonces, parece ser que a través de los descubrimientos que se han ido haciendo, se ha visto pues que la célula, por ejemplo, no era lo que pretendía el señor Ernst Haeckel, que decía que era una cosa muy sencilla, sino que es una cosa muy complicada. Y a partir de ahí, el que escribió la caja negra de Darwin estudió los sistemas moleculares complejos y llegó a la conclusión de que eran tan complejos que no era posible que hubiesen aparecido por cuestiones puramente casuales, ¿no? Y a partir de ahí, pues formuló lo que es las bases del diseño inteligente. ¿Resuelve la teoría de la evolución la explicación sobre el origen de la vida? Sí, desde luego, bastante bien, de manera incompleta, lo mismo que cuando uno va restaurando un cuadro, un mosaico de una excavación arqueológica, pues no lo tiene todo, pero es la explicación, por no decir la única, más sólida y razonable que uno puede poner delante de personas que quieran realmente saber. Tengo aquí una noticia de prensa del diario Expansión en Madrid, en la que hay un español llamado Francisco Ayala, que es un genetista evolutivo muy conocido. Entonces dice, voy a citar solo el párrafo de las declaraciones de Ayala. Dice, ¿se pueden conjugar ciencia y religión? Son dos formas diferentes de mirar al mundo que no tienen por qué ser incompatibles. En todo caso son complementarias. Son dos ventanas de mirar a un solo mundo. El científico afirma que la pugna entre ambos campos no es tan habitual como parece y la oposición suele venir de grupos religiosos muy conservadores, no de las iglesias católica y protestante, que interpretan la Biblia literalmente y de otras posiciones que quieren ver en ella un libro de texto de astronomía o de biología. Pero si se ve la Biblia como un libro de verdades religiosas que nos habla de nuestras relaciones con el Creador y de los valores espirituales y morales que deben gobernar nuestras vidas, no tiene por qué existir oposición entre religión y ciencia. ¿Esto significaría entonces que hay un consenso entre la comunidad científica al respecto? Sí, hoy sabemos que el universo tiene aproximadamente entre 12.300 millones de años y 13.000 millones. Lo sabemos desde hace muy poco porque no se habían perfeccionado las técnicas cronométricas, desintegración de radioelementos, de los años 80 a 2000, o sea, no hace tanto. Por tanto, toda la bibliografía anterior han quedado rebasadas por nuevos datos muy sólidos. Sabemos que la Tierra se formó hace aproximadamente 4.400 millones de años. Sabemos que la vida fue microbiana hasta hace 1.400 millones de años, porque no se había formado la capa de ozono que protegía de la radiación intensísima interestelar. Sabemos que después apareció el mundo de las algas, el mundo de los primeros animales elementales después de las plantas, después se conquistó el medio terrestre, que fue una de las grandes conquistas, y después vino la siguiente gran conquista, que es independizarse del medio ambiente gracias a tener una sangre a una temperatura aproximadamente fija, entre 36 y 39 grados, la homeotermia que compartimos los mamíferos con las aves. Y todo esto está probado paleontológicamente de una manera razonable, está probado embriológicamente de una manera razonable, está probado taxonómicamente, está probado molecularmente a través de las comparaciones de secuencias del material genético y hoy día es lo que se estudia en todas las facultades de biología del mundo. No pueden estar todos equivocados al mismo tiempo. O sea que la teoría de la evolución es un hecho contrastado, científico, matemático. Como muy bien explicado mi predecesor, una cosa son las pruebas acumuladas, que comienzan a ser muchísimas, y otra cosa es cómo se teoriza en torno, es decir, cómo se empieza a interpretar. Por eso se le llama teoría y no se llama tesis de la evolución o ley de la evolución, porque no se ha llegado en nuestro tiempo a una concreción suficiente porque faltan muchos mecanismos por descubrir, que se están descubriendo. Pero a ver, es altamente probable que ese sea el buen camino, aunque no es el cuadro completo, ni mucho menos. ¿En qué momento nos convertimos en homínidos, pensantes? Por lo que tengo entendido, la teoría de la evolución no goza de un consenso generalizado. No lo digo yo, ¿eh? Por ejemplo, Karl Popper dice, la evolución no se puede demostrar, es un asunto de metafísica. Lo dice Karl Popper. Joachim Illes, director del Instituto Max Planck, genetista, dice, por más intentos que se hagan de resucitar el darwinismo, está muerto.
Y podría sacar una lista de científicos con las frases que han dicho, con lo cual el consenso no está por ningún lado. No hace falta que sigas porque estoy de acuerdo contigo en que el darwinismo no es de recibo, porque es una posición filosófica de la naturaleza, es filosofía de la naturaleza, que aprovechando un cientificismo barato y bastante malo, justificó los abusos del hombre por el hombre en el siglo XIX con el esclavismo. Por tanto, una vez más, antes he aclarado que no es lo mismo evolución que evolucionismo, y por tanto yo no tengo en mi vocabulario ningún ismo. ¿Por qué? Porque yo soy un científico. Y entonces cuando tengo que interpretar, interpreto con mucho miedo y pregunto a los expertos, pero no me meto en la filosofía porque sé que me voy a equivocar. Si hay buenos filósofos, Karl Popper era uno de ellos. Karl Popper aportó al método científico la falsación. Pero Karl Popper aportó la falsación al método científico y Thomas Kuhn, precisamente en su libro sobre las revoluciones científicas, argumenta que muy poco se ha seguido este método en la clase científica. Porque la gente es ambiciosa y alguna deshonesta. Antes has hablado tú de esa caja negra de Darwin que se publicó en 1996, ¿no? Se ha reeditado 5 años después y nadie ha contraargumentado. Claro, pero hay que decir que estamos hablando de un hombre que nació en 1809, que murió en 1882, ya ha pasado un tiempo. Yo no sé si los postulados de aquella época y de ese siglo son los mismos todavía o se mantiene todavía esas hipótesis o han ido modificándose. Yo voy a leer algunos ítems, alguna lista de propuestas de Darwin que habla del origen de las especies y vosotros de forma muy somera, muy reducida me vais diciendo cómo está esa situación a día de hoy, si os parece bien. Por ejemplo, él dice que los actos sobrenaturales del creador son incompatibles con los hechos empíricos de la naturaleza. Por ejemplo, ahora mismo con la teoría de la física cuántica, en la que se ve claro que el fundamento último de la realidad pertenece a la incertidumbre de los cuantos, que no se puede determinar exactamente qué son y dónde están, eso abre la puerta a que una intervención de Dios, de un modo que más adelante podemos hablar, no sea excluyente. Hay que decir que la teoría de la física cuántica hoy explica de que el observador, que en este caso podría ser Dios, influye en lo observado por el resto de las partes. Bien, toda la vida, dice Darwin, toda la vida evoluciona a partir de una o de pocas formas simples de organismos. ¿Doctor Turbón? Sí, está probadísimo. Está probadísimo. Molecularmente, celularmente, desde el punto de vista de formación de tejidos, de formación de órganos y de formación de sistemas. Tercer punto de Charles Darwin. Las especies evolucionan a partir de variedades preexistentes por medio de la selección natural. No únicamente, pero hay otros mecanismos que se descubrieron con posterioridad. Permíteme decir que yo, que admiro mucho el talante personal de Charles Darwin, para mí Darwin es un icono decimonónico, es historia. Y Darwin, lógicamente, estaba equivocado en algunos aspectos, pero se le saca de contexto. En contexto fue una violenta polémica por superar el reloj y el relojero de un clérigo anterior, de una generación anterior. Cuarto punto, el nacimiento de una especie es gradual y de larga duración. Hoy día ya no. Incluso cuando yo estudié genética, la genética mendeliana y la genética de poblaciones de los años finales 60, 70, que se decía que el cambio era gradual y constante porque no se había podido probar otra cosa en laboratorio. Hoy día ha cambiado por completo. Te voy a poner un ejemplo muy hermoso. Hay procordados, o sea, hay animales muy elementales con un notocordio, con un sistema nervioso elemental, Chenorbaditis elegans, creo que se llama, cuyo genoma está secuenciado, tiene 22.000 genes y tiene los mismos genes que algunas plantas, que el pez picudo, este pez que se infla mucho con pinchos. El pez globo. Sí, y casi parecido a los que tenemos los humanos, que debemos tener unos 24.000. Entonces, ¿cómo es posible que ese genoma tenga la misma longitud y el resultado sea tan distinto? Porque existe un concepto que es la ciencia de moda, que es la regulación y la expresión de los genes. Los genes se regulan y se expresan de manera diferencial, en función de diversos factores. Claro, eso es genética molecular avanzada de hace 10 años. Esa investigación a día de hoy podría dar a ese origen que antes comentábamos al inicio, el diseño inteligente, ¿no? A ver, yo tengo poca fe en la ciencia y voy a decir por qué. Tengo poca fe en la ciencia desde que Roger Penrose descubrió el funcionamiento no algorítmico de la mente humana y desde que Gödel enunció su famoso teorema de que la verdad es una categoría superior a la demostrabilidad. Con lo cual, dicen, la evolución está probada, pero yo he leído muchos autores que dicen lo contrario, que tampoco hay un consenso en eso. Y si está probada, me gustaría que me explicasen cómo se han hecho los saltos, por qué no hay formas transicionales en los registros fósiles, por qué todo lo que hay de huesos de homínidos, entre comillas, cabe en una caja. ¿Por qué se ha cogido a veces un solo diente y con un diente de un animal se ha hecho un recorrido por el mundo dibujando un posible antecesor prehumano del Homo sapiens? Y la lista de porqués, no mía, de lo que yo he visto, he buscado, he encontrado, que lo dicen los científicos. Colin Patterson, por ejemplo, del Museo de Ciencias de Londres, dijo después de 20 años de creer en la evolución que había estado perdiendo el tiempo.
Con lo cual, la lista de científicos que no dan la evolución por un hecho es muy grande. Yo no soy especialista, evidentemente. Yo hago referencia a lo que dicen esos científicos. ¿Serían más creacionistas? Es que al final creo yo que no hay suficientes datos para elaborar una respuesta. Pero también hay muchos científicos que dicen que la evolución es también un acto de fe, porque tampoco se puede probar, porque las pruebas que hay en estos momentos, los intentos que se han hecho en el laboratorio para producir especies de otras especies han fracasado. Hay, por ejemplo, el tema de la mosca de la fruta. La mosca de la fruta es un insecto, una mosca que tiene 2 semanas de vida y que tiene la mitad de los genes del ser humano. Es que llevan 100 años molestando la mosca de la fruta con frío, con calor, con rayos X, a ver si producen algo diferente. Y en 100 años no han producido nada. Más aún, sí, produjeron una serie de moscas que no tenían ojos, pero que luego, más tarde, sus descendientes volvieron a tener ojos. Yo estoy de acuerdo en la primera parte, aunque no lo ha formulado desde la filosofía, desde la interpretación, no lo ha formulado desde la ciencia, y lo quiero complementar. Es cierto que la mente humana es algo que se resiste al método científico. No me refiero al cerebro humano, lógicamente, sino a la mente. ¿Qué ejemplos podríamos poner de mente? Para poner ese ejemplo no me puedo quedar en el terreno científico. Es decir, es un absurdo, por lo menos para mí, que el emergentismo materialista es una estupidez soberana para hablar de la mente humana. ¿Por qué? Porque si lo analizas desde el terreno filosófico, con el lenguaje filosófico, te das cuenta de que el ser humano tiene cosas que no existen en la naturaleza y es el único ser que las tiene. Y la naturaleza no puede dar lo que no tiene. Vamos a ver, ¿qué ejemplo voy a poner? El de la libertad. El ser humano es un ser que tiene libertad para hacer una cosa o no hacerla. Yo podría haber venido aquí o podría no haber venido, con culpa o sin culpa. Entonces, claro, ¿cuál es el mayor logro del ser humano? La libertad, no. La libertad no hace feliz al hombre, le hace hombre, pero el hombre lo que quiere es ser feliz. Entonces, ¿cuál es la felicidad? ¿Qué es lo que quiere el logro mayor de esa especie? Bueno, pues la libertad lo que le permite es que el ser humano sea el actor de su propia vida. Es decir, así como un animal desarrolla en su vida un guión escrito por algo o por alguien, vamos a decir por alguien, muy indirectamente, a través de causas segundas, muy indirectamente, por ejemplo, la selección natural o el azar estadístico, causas segundas. Voy del método científico a la filosofía. El ser humano es un actor de su propia vida. Yo podría no haber venido hoy, pero he venido. Yo escribo mi guión. Me puedo equivocar, pero lo escribo. Soy el protagonista. Y eso es lo que me lleva muchas veces a la felicidad. No siempre. Pero soy el único que tiene la opción. Tengo la libertad y con ella ser mi actor. ¿Y en qué es la mente distinta a lo natural en el sentido de naturalismo? Una posición filosófica a ultranza, que lo intenta todo explicar desde la materia. Pues en lo que en filosofía de primer bachillerato se estudia como los conceptos universales. Arma, gato, país, nación. Existen muchos gatos, no existe un gato solo. Existen muchas armas. El concepto armas, si yo le digo a alguien, oye, a un niño le digo, coge un arma y defiéndete. Arma no existe en la naturaleza, puede ser una piedra, puede ser un trozo de hielo, puede ser un palo, pero arma, ¿dónde ha salido ese concepto universal? Si estamos escuchando esta tertulia sobre el origen de la vida, queremos saber, aparte de los 4.400 millones de años que tiene el planeta, sabemos que la primera vida empezó hace 1.400.000 millones de años, pero el origen de nuestra vida... Bueno, yo cuando nace el primer homínido. Y sobre todo quisiera llegar al punto de decir, yo no sé si se ha encontrado el eslabón perdido, pero ¿cuándo de verdad aparece en ese momento el razonamiento como para decir, a partir de ahí salió Adán y Eva? Me estás preguntando, ¿cuándo hay un ser que está más cerca de los humanos? Y la segunda pregunta sería, ¿cuándo hay un ser humano en su plenitud? La primera respuesta yo contestaría 2 millones de años, 2.200.000 años. Lo sabemos por los moldes endocraneales, las estructuras neurológicas, que ahora no puedo explicar porque está la cosa bastante clara. El primer homínido, 2 millones de años. El primer homo, humano. Humano es el adjetivo del sustantivo homo. Homo. Que definió Linneo en su categoría. O sea, nada de homínido. Homo. Homínido es la descendencia, linaje en griego, a la cual yo le puedo meter allí a quien yo quiera. Pero tú me dices un humano, ¿cuándo existe un primer humano? Yo te diré 2.200.000 años, con las pruebas cerebrales de herramientas de piedra, con su arqueología, con su ontogenia. Es decir, los niños escasamente conservados, hay algunos, tienen una expansión cerebral extraordinaria después del nacimiento. Fíjate que los niños actuales nacen con una cabeza grande, pero mucho menor de la que van a tener. Así. Y inmediatamente después de nacer, en los siguientes 9 meses, la cabeza les crece extraordinariamente, a una velocidad. Ese programa genético no lo tiene el chimpancé, no lo tiene el gorila. Eso ya está hace 2 millones de años. Y ese transcurrir entre hace 2 y hace quizá 180.000, 200.000, aquí nos vamos a perder en los números porque no lo sabemos,
Eso es simplemente la evolución de los estadios de la niñez, la adolescencia, que no tiene ningún otro ser. Nadie tiene adolescentes. Los gorilas no tienen adolescentes, los chimpancés tampoco. El primer homo que se pudo erguir y andar sobre dos... No, ya caminaban erguidos. Ya caminaban erguidos Sí. hace 2 millones de años. No más. Hace 6 millones de años ya hay bípedos. Todos se han extinguido, pero no tenían un cerebro estructurado en el sentido humano, ni tenían las áreas del habla desarrolladas. Bueno, no nos podemos detener aquí, vamos a llegar a lo más interesante. ¿Cuándo hay un ser humano pleno? Si tú me preguntas, bueno, pues mira, hace 200.000, 300.000, me puedo poner en esa cifra. Me dices, bueno, ¿y cómo define usted un ser humano pleno, no? Porque tiene independencia, lo que llamamos su conducta cortical, la conducta no asociada a emociones, tiene independencia de los sentimientos, tiene autoconciencia, tiene sentido del yo y de los demás, y por tanto tiene una cosa llamada ética. Es decir, bueno, ¿y cuándo puedes probar que existe la ética? Cuando hay heridos que son cuidados con supervivencia. Hace 1.800.000 años hay un individuo en Manís, en el Cáucaso, que perdió toda la dentadura en vida, se le reabsorbió toda la dentición. Ese hombre no podía comer ni masticar fuerte, tuvieron que preparar la comida y sobrevivió crudísimos inviernos. Por fuerza tuvo que estar con otros seres humanos. Y ese cuidar al otro, eso lo llamamos altruismo, lo llamamos ética. ¿Y eso pasó hace 1.800.000 años? Sí. 1.800.000. Sí, pero yo no te he puesto el listón ahí, te lo he puesto en 300.000. Te puedo hablar de, por tanto, abstracción de éticas, si lo quieres llamar valores morales, aparición de libertad, por tanto, porque si yo tengo que decidir si matarte o cuidarte, estoy eligiendo, ¿no? No obstante, si el hombre ya hace 1.800.000 años ya tenía esa conducta... Futuridad, el sentido del futuro. Nadie lo tiene, excepto nosotros, y el futuro nos hace sufrir. El ser humano está siempre planeando cosas para el futuro, no siempre sabemos cómo hacerlas. Sabemos matemáticas, gramática, tenemos lenguaje, tenemos sentido artístico y religiosidad, tenemos las pinturas. Y toda África del Este está lleno de pinturas que son bibliotecas para enseñar o para adorar. Daniel, y tenemos sentido del humor y de la ironía. Hace 2 millones de años, entonces, ¿el hombre se separa del homínido para convertirse en homo? Bueno, sigue siendo un homínido zoológicamente hablando, sí, pero a ver, es un ser completamente distinto. No obstante, hemos evolucionado muy poco. Pero es como un niño que crece. En 2 millones de años. Es como un niño que crece, se está formando, es el barro evolutivo, es el barro del fango de la tierra. O sea que hace 2 millones de años el homo se transforma, sería el eslabón perdido y aparece una luz a ese homo y empieza a entender lo que es la ética. No necesito que sea de repente ni de golpe. Fíjate esta metáfora que te he puesto. Ese ser humano que va siendo modelado de la arcilla de la tierra. Es como un niño que se va modelando hasta llegar adulto, en el sentido de tener un valor moral, es decir, tener sentido de culpa porque se equivocó o hizo daño y ahora no lo puede reparar. Déjame que le pregunte al doctor Fuentes el tema de su particular experiencia, ¿no? Y grado, porque además da clases de lo que vamos a comentar ahora, ¿no? Doctor Fuentes, ¿qué es la filosofía de la naturaleza? Bueno, pues la filosofía de la naturaleza es aquella rama de la filosofía que, tomando los datos de la ciencia, le da una interpretación dentro de una corriente filosófica que tiene la pretensión de dar una visión unitaria del mundo, ¿no? Por ejemplo, en Grecia, en la Grecia antigua, siempre se hablaba de los elementos que constituían todo, ¿no? Había filósofos que decían que era el aire, otros que era el agua, otros que era mezcla de los 4. Lo importante no es cuál era el elemento, sino lo importante era que esos filósofos percibían que había una unidad en la naturaleza. Y entonces la filosofía de la naturaleza estudia los entes naturales, la unidad que los caracteriza, el dinamismo al cual están sometidos por diferentes modificaciones, el acto y la potencia, decía Aristóteles, etc. Pero, como digo, es un marco más amplio que el científico e intenta dar una comprensión global a los datos pues, que nos aporta la ciencia. En esos 2 millones de vida que tenemos de existencia del Homo, ¿no? ¿En qué momento apareció Adán y Eva que antes comentábamos, ¿no? ¿En qué momento vino esa luz, ese paraíso, ¿no? Esa diferenciación entre lo bueno y lo malo? Si la ciencia, con su método científico, todavía no ha localizado el momento, la religión tampoco tiene los instrumentos para poderlo hacer, ¿no? Antes que nada, a mí me gustaría decir que el Vaticano tiene una institución que se llama el Observatorio Vaticano, que se dedica, aparte de a cuestiones cosmológicas, a todo lo relacionado con la ciencia. Siempre ha habido muchos clérigos y hombres de fe que se han dedicado a tareas científicas. Bien, pero hace unos años, el que era su director, el jesuita George Coyne, recibió una carta en la que la persona que le escribía le decía: a mí me parece que cuando estudiamos la ciencia a fondo y hay elementos de gran fundamento que chocan con la interpretación bíblica de algún pasaje bíblico, lo que hay que revisar es la interpretación bíblica. Eso lo decía San Alberto Magno en el siglo XII. Pues esta carta la escribió Juan Pablo II.
Es decir, que aquí la cuestión es que la Biblia, y en concreto el relato del Génesis, que es de un género literario concreto, no toda la Biblia tiene el mismo género literario, pretende dar una visión religiosa del hombre. Y ahí lo que cuenta es que Dios moldea al hombre del barro, por tanto hay materia, pero le sopla su espíritu, lo cual ahí el autor bíblico nos está transmitiendo que la visión religiosa del hombre es una visión que hace al hombre irreducible a la materia de la cual ha sido creado. ¿Es materia? Sí, pero insuflada con el Espíritu de Dios. Por tanto, hay una coherencia, evidentemente, con la cuestión evolutiva, pero hay una irreducibilidad metafísica, podríamos llamarla así, que hace que una explicación total del hombre no pueda conseguirse mediante únicamente el método científico. Yo quisiera decir una cosa que a mí siempre me ha preocupado. Claro, yo me encuentro ahora con dos tertulianos que creen en la teoría de la evolución y que por otro lado creen, parece ser, en Dios, ¿no? Y esto a mí, como espectador, digamos, me plantea una serie de preguntas y que no he logrado tener respuesta. Y entonces las voy a hacer. A ver, ¿cómo salió la primera bacteria viva? Teniendo en cuenta que Harold Morovitch, físico de Yale, que no es una universidad cualquiera, calculó las probabilidades de que de la materia saliese una bacteria, ya no una célula, una bacteria, que es bastante menos, y le salió el número siguiente, un 1 sobre un 1 seguido de 100.000 millones de ceros. Eso quiere decir que se necesitan varios libros en blanco para ir poniendo ceros. Entonces están los evolucionistas que no creen en Dios, que dicen que esto ha sido un accidente cósmico, pero aquí nadie explica cómo. Luego hay otra pregunta. Hay 6 números, en principio, que regulan ciertas constantes del universo. Por ejemplo, la llamada fuerza fuerte dentro del átomo. Bueno, este número tiene un valor de 0,7, pero resulta que si en lugar de tener el valor de 0,7 hubiese tenido el de 0,8, pues no habría hidrógeno, con lo cual no habría agua en todo el universo. Y si en lugar de tener el 0,7 hubiese tenido el de 0,6, es que todo sería hidrógeno. Con lo cual, si la teoría de la evolución no teísta, la evolución simplemente materialista, arranca con toda esa serie de números de probabilidades en contra, es absolutamente increíble. Porque luego, si el universo resulta que parece preparado o hecho o diseñado para que haya vida, ¿cómo explican eso? Claro que los evolucionistas no teístas se sacan unas teorías de la manga, como por ejemplo la teoría de los multiversos, como por ejemplo la teoría Richard Dawkins, el gran profeta de la evolución, del darwinismo y del ateísmo. A mí que me respondan la pregunta. La primera cosa viva, ¿cómo ha aparecido? Yo brevísimo. Sí a la verdad general iniciada, no a las causas segundas que hemos comentado antes. La vida no lo han conseguido todavía. Pero se hace con materiales replicantes, muy simples. Una molécula que copia la información y la transmita. Sí. Que no es el ADN. El ADN es como un disco duro, muy fijo, muy tosco, no se replica. Necesita otros. Es el ácido ribonucleico. Y están intentando fabricar una célula o algo así, que lo que necesita es un material que copie la información, un pequeño protoplasma y una membrana, o lo que se llama un fosfolípido. Bueno, no lo han conseguido, pero no es muy difícil. No es muy difícil. En 20 años creo que lo pueden llegar a tener. Es una causa segunda. Y puede haber un creador que lo deje hacer, como decía Heisenberg, o puede haber un creador que lo esté tocando con el dedo, como decía Einstein. Dios no juega a los dados. Pero llevan 60 años intentándolo. Y por ahora lo único que han conseguido es sintetizar algunos aminoácidos simples. Se han intentado hacer innumerables lecturas de los capítulos del Génesis. Entre ellas está la cábala hebrea, la interpretación histórica, la alegórica, incluyendo una alegoría a la evolución del universo, interpretaciones sacerdotales y místicas, y así la lista se extiende indefinidamente, ¿no? Para los creyentes y no creyentes, el Génesis, la Biblia, no hay que leerla a pies juntillas. A principios de los años 90, la Pontificia Comisión Bíblica elaboró un documento que explicaba cómo había que hacer la interpretación de la Biblia en la Iglesia, es decir, en la tradición de la Iglesia. Pues bien, hay varias interpretaciones, ciertamente, pero la única que no se admite es la literal. Es decir, hay una interpretación... Qué lástima que eso no se diga. A ver, leyendo, también es verdad que leyendo literalmente el libro del Génesis, pues es verdad que nos viene transmitida la verdad que vehicula, pero es verdad que la vehicula a través de un género literario concreto. Y entonces hay interpretaciones ciertamente alegóricas, tipológicas, que se dice, porque ciertamente la clave de interpretación de toda la Biblia es Cristo resucitado. Si Adán es el primer hombre, Cristo es el segundo hombre. Adán murió y Cristo de alguna manera vuelve a la vida, ¿no? O sea, hay una tipología muy clara, muy comentada en los padres de la Iglesia, ¿no? De la costilla sale Eva, de Cristo en la cruz, de
su costado sale la Iglesia, el agua y el vino, signo de los sacramentos, ¿no? Es decir, se necesita tener toda la Biblia delante para darle a cada parte la ponderación adecuada y ver que es un texto que nos ha llegado para nuestra salvación, no para nuestra curiosidad científica. Mira, cuando tú lees el primer capítulo del Génesis, la creación del mundo, se dice que el Creador creó el día 3 tal cosa, y la hierba verde, dice verde la Vulgata, un texto escrito hace muchísimos años y bien conservado. Y el día 4 creó el sol, la luz y las estrellas, va contra la fotosíntesis. Pero la mayor parte de esta simbología, me parece que ese texto es caleidoscópico, ¿no? Por supuesto, con verdades de fe reveladas. El Génesis no pone hace 2 millones de años que eso ocurrió, como diría la ciencia. No podemos situar desde un punto de vista cronológico dónde, pero cuando se dice que insufló ese aliento divino, ¿no han pensado ustedes, padre, alguna vez con el tema de esa evolución inteligente? ¿Podría ser, no lo sé, extraterrestres que dieron fuerza a que el ser humano hace 2 millones de años empezara a tener algo de evolución y que desde entonces nos visitan? Porque si eso fuera así, el escriba habría llamado Dios a un ser que no existe, pero sí que podría existir un extraterrestre, por ejemplo, desde el punto de vista de una evolución en otras fronteras galácticas, ¿no? ¿Se desmontaría todo el proceso bíblico, se desmontaría todo el proceso religioso, espiritual, si de verdad todo quedara, bueno, pues en una no existencia de un Dios divino? Para creer en la hipótesis que usted ha propuesto ahora, me parece que se necesita más fe que para creer en lo que dice la Biblia. Pero bueno, estamos en lo mismo, ¿no? Es decir, el relato del Génesis nos explica el qué, pero no nos explica el cómo. O sea, hay que tener en cuenta que el pueblo de Israel, en el exilio en Babilonia, en un momento determinado, hace unos 700 años antes de Cristo, pues reflexiona sobre su origen y sobre su futuro y cómo Dios está presente en medio de ese pueblo. Y a través de lo que la Iglesia considera la inspiración, relata en el libro del Génesis y en muchos otros cómo Dios ha estado presente con ese pueblo. Padre, ¿y si, por ejemplo, en otra galaxia se descubriera dentro de unos años que hay una vida inteligente como la nuestra? ¿Dios dónde, en qué situación se quedaría? No sería tetrápoda, no tendría 2 brazos y 2 pies, ¿no? Por los procesos de azar que han ocurrido. ¿No podría ocurrir lo mismo que ha ocurrido aquí? Millones y millones de galaxias que es posible que haya vida. Es posible que haya vida inteligente en términos de probabilidad, aunque no se ha podido probar. Pero la probabilidad de que los procesos de azar estadístico, por pequeños que sean, se hayan repetido, es casi cercana a cero la probabilidad. Bueno, el tema ha sido muy interesante. Quiero dar las gracias a Quim Densalat. Quim, muchísimas gracias. Doctor Daniel Turbón, catedrático de Antropología Física de la Universidad de Barcelona y profesor del Departamento de Biología Animal en la Universidad de Barcelona también. Doctor Turbón, Daniel, gracias. Sí. Muchísimas gracias. Y al padre Miquel Ramón Fuentes, sacerdote, licenciado en Bioquímica por la Universidad de Barcelona y Filosofía por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y profesor de la Filosofía de la Naturaleza de la Universidad Ramón Llull. Gracias, padre. Muchas gracias. O sea que de extraterrestres nada de nada. Bueno, Spielberg con usted no se llevaría bien entonces. Tendría que poner más pruebas encima de la mesa. Muy bien, pues dejamos ahí el método empírico para otro momento y esa observación queda ahora en las mentes de cada uno de nuestros oyentes, que cada uno extraiga las propias conclusiones tanto de un método como de otro.